Mi nombre es el doctor Boris Roberto Vides Tapia y el tema que vamos a llevar hoy día es un tema cortito. Vamos a ver la importancia de lo que es el examen físico y su confiabilidad. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de esta teórica? ¿Ya? Como siempre les digo a mis grupos, los objetivos siempre son importantes porque de aquí se van a ir desprendiendo las competencias que tenemos que cumplir para nuestra meta de ser médicos generales. ¿Ya? Entonces vamos a conocer un factor de riesgo. ¿Quién me dice qué es un factor de riesgo? ¿Cómo lo interpretan un factor de riesgo? Ya, es algún estado o una situación de una persona que va a predisponer a ciertas patologías. ¿Por qué hago hincapié en todas mis teóricas? Todas las teóricas que van a tener conmigo, vamos a hablar siempre primero de conocer un factor de riesgo. Porque la mayoría se olvida de que la historia clínica, la que ustedes están haciendo, la que están aprendiendo, la que ya han debido hacer varios, también busca el encontrar este tipo de elementos. O sea que la historia clínica aparte de los usos que ustedes ya saben, uso médico, uso legal, uso académico, uso científico, de todo, también tiene esta utilidad de buscar los factores de riesgo. ¿Para qué? Para hacer prevención. Eso lo vamos a ver en algún momento. Vamos a definir qué es examen físico, vamos a conocer qué es el coeficiente kappa y vamos a ver cómo evitar discrepancias clínicas en lo que se refiere al tema que es el examen físico. ¿Ya? La siguiente. Muy bien. Ustedes entenderán y espero que no se olviden que en nuestro país tenemos harta violencia hacia la mujer. ¿De acuerdo? Eso nadie lo puede negar, nadie lo puede ocultar y es lógico que ustedes como médicos tampoco obvien este hecho. Porque muchos dirán, no, violencia solo es para el policía, psicología, trabajo social. No. Precisamente este curso que he podido pasar hace 2 años nos indica, fíjense, que es factores de riesgo cardiovascular en las mujeres. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí están todos lo que se refiere, como en este aspecto dice, relativos al sexo, al género. Hay otros que ya son bien conocidos, como la hipertensión, la dislipidemia, el diabetes, ¿no? Y fíjense los riesgos que no estaban reconocidos todavía, donde entra mucho la violencia y abuso doméstico, y también otro tipo de violencia, la de privación socioeconómica. ¿De acuerdo? Para los que quieran hacer más énfasis, está aquí la referencia bibliográfica. ¿Ya? Como el título lo dice, violencia de pareja como riesgo cardiovascular. ¿A qué se está refiriendo? Lo siguiente. Fíjense que la enfermedad cardiovascular actualmente es una de las primeras causas por las que las mujeres están falleciendo. ¿Ya? Ya no es como antes que se decía que eran los hombres. ¿Ya? El vivir en violencia conlleva a muchos factores en el organismo de la mujer. Es por eso que ahora está considerado como un factor de riesgo cardiovascular. Aquí lo menciono. Al afectar a un 30% de las mujeres, este es un estudio de México. Imagínense en nuestro país el porcentaje en que la violencia está siendo afectada debe rondar entre los 70 al 80% de lo que se logra conocer.
hay mujeres que nunca logran denunciar que tal vez ese valor pueda subir hasta un 90%. ¿Ya? La siguiente. Fíjense que la violencia es un estresor crónico. Y cualquier estresor crónico nos va a producir cambios inmunológicos, cambios hemostáticos, cambios metabólicos y cambios neuroendocrinos. Y fíjense aquí esta parte muy importante. El estrés crónico relacionado a la violencia puede ocasionar elevación de la presión arterial, que es un indicador temprano de enfermedad cardiovascular. Entonces, como médicos no podemos estar sin ver que la violencia ya está produciendo patologías. Y es lógico, ¿no? Cuando uno siente que lo van a golpear, cuando uno siente que le van a insultar, uno se estresa, ¿verdad? El estrés hace que se libere catecolaminas. Una de las principales catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, lo que va a producir elevación de la presión arterial. Entonces no podemos estar haciéndonos la vista gorda como médicos de la violencia hacia la mujer. La siguiente. Fíjense, la violencia de pareja incrementa un 31% como factor de riesgo cardiovascular al infarto de miocardio. 31%, fíjense. Eso es alto. 31%, solo la persona que sufre violencia. Quiero que piensen, la mujer que sufre violencia, al tratar de evitar ese estrés, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a comer más. Y no va a empezar a comer sano, ¿no ven? Va a empezar a comer cosas, papitas fritas, pan, que va a hacer que aumente su peso. Otro factor de riesgo más, obesidad. O el otro caso, sufre violencia, empieza a beber, a ingerir bebidas alcohólicas. Otro factor de riesgo también, de riesgo cardiovascular. Entonces fíjense que no solamente la violencia en sí produce un factor de riesgo, sino que también sus consecuencias. Pero ya es algo que no se veía, 31% que cualquier mujer que sufra violencia de pareja le puede dar infarto. Fíjense, 51% para diabetes. 51%, eso quiere decir que de 10 mujeres que sufren violencia, 5 sí o sí van a tener diabetes. Solo por sufrir violencia. O sea, pueden ser mujeres delgadas, pero si sufren violencia tienen un riesgo. Y 44% de riesgo de mortalidad total. Entonces, quiero que quede claro de que nosotros podemos ayudar a personas que sufren violencia, en este caso principalmente al sexo femenino. ¿De acuerdo? La siguiente. Ahora aquí va una pregunta muy importante y que si no la saben, porque no está en los libros, esto es algo que se está actualizando recién. Quiero que les pregunten, si ustedes no logran determinar, que les pregunten a sus docentes. Y para los de mi grupo, para el lunes me tienen que decir, ¿en qué parte de la historia clínica debemos preguntar este aspecto de violencia? Porque nosotros tenemos que percatarnos, y si nos percatamos, ¿en qué parte de la historia clínica lo voy a anotar? Eso quiero que para su próxima clase con sus docentes lo puedan hablar. Díganles, el doctor Vides Chinchoso en la teórica nos ha dicho que les preguntemos, doctores, si preguntamos sobre violencia. A ver qué les dice. Ya les estoy mostrando la evidencia de que por qué debemos buscar violencia. Si produce hipertensión, si produce diabetes, si produce 44% de aumento de la mortalidad, ¿lo voy a obviar como médico? No. Ahora, la tareita es dónde, pero ¿cómo voy a preguntar? Porque no es pues sencillo, no voy a preguntar. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Delia.
No le vamos a decir, Delia, ¿te pegas tu chico? No vamos a ir así directo. Porque cualquier persona, al hacer eso, se rompe ya la relación médico-paciente. No puedo hacer eso. Yo como médico tengo que tener herramientas que me ayuden a saber cómo preguntar de una forma que tal vez no sea muy obvia. Y para eso, para los de mi grupo por si acaso, para el lunes, van a traer impreso lo que se llama el violenciómetro. Ya, van a buscar el violenciómetro. Y en base a eso quiero que vayan elaborando preguntas en base al violenciómetro. El violenciómetro no es un instrumento médico, no, es un instrumento, una herramienta que se está utilizando y que toda mujercita debería tener. Porque ahí ya se va notando, les va a mostrar el violenciómetro desde un color verdecito hasta un color rojo, que obviamente es peligro. Si su pareja tiene uno de esos datos, hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente. Bueno, una vez que ya les he hecho conocer un nuevo factor de riesgo importante para la salud, vamos a empezar con el tema que es el examen físico y su confiabilidad. Los que ya rotan conmigo y han rotado, los que están repitiendo, saben que a mí me gusta definir. Entonces, ¿cómo vamos a definir el examen físico? Es aquella etapa de la historia clínica donde el examinador, o sea, ustedes, el médico, mediante la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, va a buscar signos. Eso es un examen físico, que se divide en dos partes, ¿no? El examen físico general y el examen físico segmental. Y que además vamos a utilizar ciertos instrumentos, ¿no? En el examen físico general vamos a utilizar un tensiómetro, un tallímetro, vamos a utilizar un pulsioxímetro, ¿no? Para medir la saturación. En el examen neurológico vamos a utilizar el martillo de percusión. En el examen dermatológico podemos utilizar la lupa para poder determinar bien las lesiones dérmicas, tanto primarias como secundarias. Entonces a todo eso nos referimos con examen físico. El ver, el poder palpar, el poder escuchar, conforma el examen físico. ¿De acuerdo? Y ustedes en el transcurso del año van a ir aprendiendo ciertas maniobras de palpación, van a aprender las técnicas de auscultación en tórax, ¿no? Todo eso es examen físico. Que no se olviden, por favor, llegan al internado y solo con examen físico quieren hacer un diagnóstico. No es completo. Tenemos que utilizar todos los datos de la anamnesis, desde filiación, motivo de consulta, antecedentes no patológicos, hábitos alimenticios, antecedentes familiares, antecedentes sexuales, unir eso con el examen físico, recién elaborar un diagnóstico. Pero llegan al internado y ¿por qué le has puesto pancreatitis? Ah, es que le duele la barriga. O sea, ni siquiera una maniobra de pancreatitis aquí. Así que por eso les estoy dando la importancia del examen físico. Siguiente. Bueno, lo que mencionábamos, ¿no? A la inspección no solamente vamos a utilizar nuestros ojos, podemos utilizar la lupa. Cuando estén llevando exámenes neurológicos también podemos utilizar el oftalmoscopio, pero estamos utilizando nuestra vista. En la palpación no solamente nos va a servir para encontrar y realizar maniobras, también nos va a ayudar para poder nosotros de alguna forma medir. Lo que siempre les digo, yo por ejemplo sé que todo esto mide 10 centímetros. Entonces yo puedo de alguna forma medir con mis dedos ciertas estructuras que yo voy a encontrar. ¿Ya? Obviamente para la palpación, dependiendo del sistema que estemos revisando, tiene sus particularidades de la técnica, ¿no? De ir de arriba hacia abajo, de ir del centro hacia los lados, eso ya van a ir aprendiendo. Todo tiene su técnica. La percusión, como ustedes han debido también ya leer en sus libros, bueno, es una técnica en la que nosotros hacemos uso de nuestros dedos y de hacer un procedimiento físico
de golpear, ya sea directamente al paciente con nuestros dedos o indirectamente a través de nuestro dedo flexímetro para encontrar sonidos. Ahí ustedes ya van a saber el sonido mate, el submate, la sonoridad, la hipersonalidad, el timpanismo, ¿no? Y obviamente la auscultación, que es uno de los aspectos también relevantes, que va a hacer que todos estos cuatro, que se llaman los 4 métodos básicos del examen físico, estos 4 métodos básicos nos va a llevar a poder, con la anamnesis, elaborar un diagnóstico. Que en una instancia, en los ustedes que están en este año, ese diagnóstico será sindromático. ¿Ya? En el libro menciona que todo esto del examen físico se está perdiendo en muchos otros países. ¿Por qué? Porque hay países en donde, como tienen mucha plata, ellos no pierden tiempo en esto y directamente laboratorios, resonancia, tomografía. Pero aunque no crean, al menos en Estados Unidos ya se han empezado a dar cuenta de que se está gastando mucho dinero de esa forma. Y con el COVID ustedes han podido ver que en todo el mundo ha habido una escasez de dinero, ¿no? Entonces se está empezando a dar nuevamente la importancia del examen físico. Es más, es tan importante el examen físico que va a crear una adecuada relación médico-paciente. Porque han debido escuchar en algunas de las noticias, pero ese médico ni me ha tocado, ni me ha escuchado, y me ha dicho que tengo cáncer, ¿no? Entonces eso no está bien. Antes, hacer el examen físico era considerado como un arte. Médico que sabía hacer mejor el examen físico era más caro, porque encontraba más cosas. Tenemos que volver a retrotraer eso, porque ya estoy viendo cómo salen en el internado, cómo salen en la residencia, todo quieren pedir, parece que tiene flujo genital, le voy a pedir ecografía, pero ¿la has revisado? ¿La has hecho tacto vaginal? No. Entonces, ¿por qué estás pidiendo un examen complementario sin hacer examen físico? Por ahí estás pidiendo en vano. Con un tacto vas a encontrar, vas a ver si solo es una vulvovaginitis, no necesita una ecografía. Entonces, fíjense si países como Estados Unidos ya se están dando cuenta de que en salud se está gastando harto porque están pidiendo resonancias a todos. En nuestro país, que no tenemos plata, no vamos a estar pidiendo radiografías, ecografías. Se está haciendo un uso indiscriminado y mal uso de estos exámenes complementarios. Entonces, el examen físico siempre tenganlo presente, que es algo muy importante. Y siempre respeten esto que se llama IPA, ¿no ven? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Siguiente. ¿Cuál es la confiabilidad de los hallazgos físicos? Vamos a hablar de 3 cosas: la exactitud, la concordancia, o también llamado coincidencia, y la discrepancia. Exactitud se refiere a la fidelidad con lo que nosotros hagamos el examen físico. Y para aquí un aspecto muy importante es de que todos ustedes sepan realizar de la forma adecuada las maniobras. Por ejemplo, en el examen físico general, el tomar la presión arterial, que muchos lo verán como que es algo sencillo, pero si no tomamos con los pasos adecuados, podemos malinterpretar los resultados. Entonces, desde algo así tan sencillo como es la presión arterial, ustedes tienen que saber tomar de forma adecuada. Porque veo muchos que toman de una forma que no está bien, como si no hubieran leído, como si nadie los hubiera guiado, y todo ya está en el internet. Actualmente ustedes todo lo tienen en su palma de la mano. La concordancia o coincidencia se refiere a que se encuentra un signo, pero por varios médicos. Es decir, aquí las 3 compañeras encuentran el mismo agrandamiento de tiroides con la palpación. A eso se refiere con coincidencia. Las 3 están coincidiendo en que hay un agrandamiento de la glándula tiroidea.
Y discrepancia es lo contrario. Ella encuentra un ganglio, ella encuentra una adenomegalia y ella no encuentra nada. Están haciendo una discrepancia. O sea, ninguna de las tres piensa que es lo mismo. A eso se refiere discrepar. ¿Está bien? Es por eso que se ha creado este coeficiente kappa. ¿Ya? Este coeficiente kappa, ¿para qué nos va a servir? Es una proporción de la coincidencia. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Va relacionado a que si una maniobra la hacen bien, respetando los pasos adecuados, la mayoría de los médicos va a poder encontrar ese signo. A eso se refiere. Y obviamente, si la mayoría de los médicos encuentra ese signo, va a ser exacto, o sea, va a aumentar la exactitud. En cambio, si van a discrepar, la exactitud va a disminuir. Entonces, este índice kappa evita algo muy importante, que es el azar. ¿Ya? El azar, ¿a qué se refiere? Es como cuando nosotros tiramos una monedita y no sabemos si va a caer cara o cruz, ¿no ve? Eso estamos evitando con este índice kappa, coeficiente kappa. Y se va a dividir en estos parámetros. De 0 a 0,2 es una débil coincidencia. ¿Eso qué? ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Cómo lo explico? Ahorita vamos a ver ejemplos. Digamos, para tomar temperatura tiene un coeficiente de kappa, la técnica, de 0.1. ¿Eso qué quiere decir? Que varios médicos van a tener diferentes medidas, o sea, va a haber discrepancia, porque es débil. Mientras más alto sea, fíjense, de 0.8 a 1 es casi perfecto, o sea, quiere decir que la coincidencia de esa maniobra, varios médicos la van a encontrar igualito. A eso se refiere el coeficiente kappa. Les estoy explicando en términos bien simples, porque en el libro es medio complicado, porque es una parte estadística. Entonces quédense con que el coeficiente kappa es para coincidencia, evita el azar, y mientras más alto sea el número, es mejor. ¿A qué me refiero con eso? La siguiente, por favor. En el libro van a encontrar estos cuadritos donde dice, fíjense, marcha anormal, un coeficiente kappa de 0.11 a 0.71. O sea que tiene un amplio margen de variabilidad, dependiendo cómo ustedes realicen la técnica de ver la marcha. Y algunos siempre se olvidan hacer caminar al paciente. Y cuando llegan al internado lo ven en su cama y, ay, no he hecho caminar. Pero camina tu paciente, no sé. Entonces algo sencillo. ¿Ya? Entonces van a encontrar, fíjense cómo los índices kappa van a variar. En algunos casos, como en el primero, de gran, o como en este, presencia de cuarto ruido, de 0.15 a 0.71. Tiene un amplio rango de variación. Porque ahorita vamos a ver qué es lo que hace que pueda variar el que una persona, un médico, un examinador, encuentre y otra persona no encuentre el cuarto ruido. Ahorita vamos a ver cuáles son esos aspectos. ¿Ya? La siguiente. Entonces, a modo de ejercicio, y así va a entrar en su examen parcial. El pulso periférico. Podemos decir que es normal o disminuido. Fíjense cómo su índice kappa es de 0.01 a 0.15, o sea, es débil. Es por eso que ustedes van a aprender que el pulso nunca se le va a decir normal. El pulso tiene 7 características que nosotros tenemos que buscar para que nosotros podamos describir. La frecuencia, el ritmo, la intensidad, la tensión, la amplitud, la simetría y la forma de la onda. Son 7 características que tenemos que describir y que seguro les van a enseñar cuando estén rotando la parte de tórax, de cardio, ¿no? Pero fíjense que por eso no podemos decir pulso periférico normal, porque es débil. Como ejemplo, él va a tomar pulso, él va a tomar pulso, él va a tomar pulso, él va a decir normal, él va a decir disminuido y él va a decir no tiene pulso. A eso se está refiriendo con que sea de 0.01 a 0.15. O sea, la discrepancia aumenta. En cambio, si los valores fueran de 0.6 a 0.8, él encontraría el pulso, le encontraría el pulso, le encontraría el pulso. La coincidencia es alta.
¿Se está entendiendo? ¿No ven? Muy bien, la siguiente. Tiroides, lo que decíamos, fíjense, glándula tiroidea difusa multinodular de 0,25 a 0,7, pero si solo encontramos bocio, que la definición es agrandamiento del tamaño, fíjense cómo aumenta hasta 0,77. O sea, eso quiere decir que está forma sustancial. Siempre que cumplan la técnica de las maniobras que van a ver en este rote de cabeza y cuello, el Kervan, la Hale, si cumplen la técnica, van a poder encontrar hasta un 0,77 la presencia de bocio. Y así más o menos va a ir la pregunta en su parcial. Ya les estoy adelantando. La siguiente. Rigidez de la nuca, fíjense, presente o ausente. Si un paciente tiene rigidez de nuca 0,76, sustancial. ¿Por qué? Porque la rigidez de nuca es algo muy sencillo. Solo es levantar la cabeza del paciente y ver si tiene resistencia. Por eso es tan alto. Prácticamente 0,8 si lo redondeamos, ¿no? A un decimal. Entonces 0,8 ya es casi perfecta. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de la teórica? El examen físico puede tener una alta exactitud si ustedes aprenden bien la técnica. Porque no es lo mismo que yo le levante la cabeza así, aquí yo le levante así, ¿no ven? Diferente. Entonces, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en semiología con la técnica. ¿Ya? Siguiente. La discrepancia clínica. Lo que hablábamos, de que va a haber mayor discrepancia cuando muchas personas o muchos médicos encuentren diferentes hallazgos. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo evitar la discrepancia clínica? ¿Ya? La siguiente. Causas que producen discrepancia clínica, el examinador, o sea, ustedes, los alumnos que ahorita son examinadores. Cuando ya sean médicos, ya van a ser médicos examinadores. ¿Ven? ¿Qué son? La variación biológica de los sentidos. ¿A qué me voy con eso? Y eso va muy relacionado a los ruidos del corazón. Él sí escucha cuarto ruido y él no. ¿Por qué? Porque tal vez él haya tenido una alteración a nivel del ruido. Eso quiere decir variación biológica. Entonces, si no escucho bien desde chiquito, entonces obviamente no voy a poder encontrar un cuarto ruido. Entonces, primera cosa que puede producir una discrepancia clínica. Segundo, registrar inferencias en lugar de evidencias. ¿A qué se refiere esto? Cuando están ustedes en esta etapa de estudiantes, y he comprobado, quieren correr directamente al diagnóstico. O sea, dicen, doctor, mira, tiene una bolita en su cara, es cáncer. Por eso a ellos les voy a decir, los estudiantes, Google. En el Google pones un síntoma, entonces cáncer, ¿no? Entonces están corriendo en hacer un diagnóstico, en vez de describir lo que ustedes están encontrando. O sea, yo no quiero que me digan, sí, doctor, tiene cardiopatía congénita. No, quiero que me digan, doctor, tiene un soplo pansistólico de alta intensidad, 5/6, que se irradia hacia el hombro. Eso es lo que necesito que ustedes hagan en su historia clínica. A eso se refiere con registrar inferencias en lugar de evidencias. Ya están infiriendo en el diagnóstico en vez de anotar lo que se está escuchando, o lo que se está viendo, o lo que se está palpando. Entonces, fíjense que eso produce discrepancia clínica. Sujeción a esquemas de clasificación diagnóstica. Va un poco relacionado al punto previo. Todos creemos así, no, tiene 130/80, ya tiene hipertensión. Pero si revisamos bien las escalas, ni siquiera es hipertensión, es prehipertensión. O sea, por eso se acelera mucho. Eso va a producir discrepancia clínica. Atrapamiento por la expectativa previa. Quiero que se les quede de que toda expectativa siempre conlleva a la próxima frustración. Entonces no tengan expectativas. ¿A qué se refiere con esto? En este paciente, a ver, seguro voy a encontrar un soplo de insuficiencia aórtica.
Y voy, escucho y, sí, ve, tiene. O sea, yo me estoy predisponiendo a encontrar un signo. Mi mente, mi cerebro va a jugar en ese sentido de que yo estoy queriendo encontrar un determinado signo, cuando en realidad no hay. ¿Ya? Y la simple incompetencia. O sea, no sé cómo hacer. Mi docente no me ha enseñado. Como si no pudieran aprender en libros, en videos de YouTube. Entonces, el no saber hacer, una causa de discrepancia. Así, del examinado, o sea, del paciente, igual, su variación biológica del paciente. ¿A qué me refiero? Voy a dar así ejemplos bien groseros. Paciente que tiene el corazón hacia el lado derecho. Le escuchan en la izquierda, no doctor, no escucho ruidos. No tiene corazón. Pero puede haber una variación anatómica del paciente que no es que no tenga ruidos, sino que su corazoncito está al otro lado, que se llama dextrocardia. Entonces, un ejemplo grosero así como esos van a encontrar varios. Efectos de la enfermedad y de la medicación. Y aquí va mucho, y por eso les decía a los de mi grupo, cuando un paciente les cuenta su historia de la enfermedad actual, tienen que poner si es que ha ido al naturista. Porque si ha ido al naturista, los naturistas ya son más vivos. En los jarabes están moliendo diclofenaco, ibuprofeno, o sea, calmantes que nosotros utilizamos, y les dicen, señora, tomate este jarabito, te va a calmar el dolor. Obviamente le va a calmar porque está tomando analgésicos. Pero eso la medicación puede influir en que nosotros encontremos un determinado signo. Pero si no lo hemos descrito en la historia de la enfermedad actual, entonces va en contra de ustedes. Porque si yo pongo, paciente que refiere que por su cefalea acudió al naturista, donde le recetó un jarabe de color verde que no sabe cuál es, entonces tal vez haya sido inclusive suelen moler prednisona, corticoides. Eso también puede calmar el dolor, pero también tiene otros efectos. Puede producir Cushing. Porque no miren, pues, al moler no dicen, este paciente le voy a moler de 5 miligramos 2 pastillitas, no. Le mueren de 20 miligramos 10, 20, y eso puede producir Cushing. Entonces, la medicación puede afectar. Memoria y reflexión. A veces el paciente, como siempre les menciono igual, el paciente no ha estudiado medicina. Para él, cositas pequeñas puede ser sin importancia, pero para nosotros sí. Por eso tenemos que hacer un adecuado examen físico, un adecuado anamnesis, repetirle al paciente, a ver, señor, ¿me puede volver a contar esta parte? Para que tengamos certeza de lo que realmente estamos en contra. Y búsqueda de información. El paciente, lo que decíamos ahorita, acude al Google, doctor, quiero que me haga resonancia porque pienso que tengo cáncer en el cerebro. Entonces eso también puede producir discrepancia clínica, porque la información ya está en la mano de todos y les va a tocar. Cuando tengan pacientes de la zona sur, a mí me toca, doctor, quiero que me haga una resonancia. Yo, ¿pero por qué? Solo me duele la cabeza. Y en el internet dice que puedo tener desde una embolia hasta un tumor. Entonces yo le he explicado, señor, no es necesario una resonancia de forma inicial, primero haremos una tomografía si es que el dolor de cabeza es mucho. Entonces, de ahí depende de ustedes que también, si no saben, o por no pelear, ya sí señor, tome, hágase su resonancia. No, está mal. Para eso ustedes han estudiado 5 años, pues. Si no, entonces ya nos darían, sí señor, ¿usted qué quiere? ¿Quiere resonancia ya? ¿Usted? ¿Paracetamol ya? Para eso han estudiado ustedes. ¿Ya? La siguiente. Estás durmiendo. Deja de pensar en tu chica. Circunstancias del procedimiento que realizamos, o sea, del examen que estamos realizando, que puede producir discrepancia clínica. Circunstancias inadecuadas. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, yo quiera realizar un examen de la parte auditiva en un lugar donde haya mucha bulla. No se podría realizar.
Y si yo hago, no escucha bien de este oído, está solo. Estamos tomando un mal parámetro. Tiene que ser en las circunstancias adecuadas. Es como pesar a un paciente con toda su ropa y zapatos. No nos va a dar un peso exacto, ¿verdad? Porque la técnica, ¿qué dice para tomar peso? Que el paciente esté con solo una bata y sin zapatos. Y obviamente para que esté con bata, el consultorio tiene que estar tibio. Que tampoco le vamos a poner bata ahorita, no se va a morir de frío. Entonces, a eso se refiere con las circunstancias inadecuadas. Definición vaga o ambigua del sí. Los que ya están tratando conmigo les molesto harto con definiciones. Que lastimosamente ustedes son la generación de que no quiere definir nada. De ahí sale Millalito, Millalita, mi amiga con derechos, mi novia, ¿no ven? No se puede definir qué es tu amiga o es tu novia. ¿No ven? Si no saben definir bien, van a producir discrepancia clínica. ¿Y por qué dice del examen? Porque ¿quién hace la anamnesis? Porque ningún paciente viene así, doctor, es mi historia de la enfermedad actual, ¿no? Nosotros recabamos. Y si yo recabo mal, lo que les he dado el ejemplo, confunden tos con cualquier otra cosa los pacientes. O es más, algo bien grosero, doctor, me duele la rodilla. ¿Estará bien si yo pongo dolor de rodilla? Porque si sé definir bien qué es, hombro izquierdo, omalgia izquierdo. Entonces a eso se refiere con que ustedes sepan adecuadamente las definiciones. ¿Ya? Comunicación inadecuada entre el paciente y el médico. Y aquí juega mucho estos aparatitos que utilizan para todo. Si ustedes como médicos están, sí señora, a ver, cuénteme, ya, sí, comunicación inadecuada. No están tomando la importancia de vida a sus pacientes. Fíjense cómo un celular ya puede romper todo eso, romper la relación médico-paciente y producir discrepancia clínica. Entonces estén atentos a sus pacientes cuando se hagan anamnesis y examen físico. Y el funcionamiento o utilización incorrecta de los instrumentos diagnósticos. Justo hoy que estaba pasando visita, le digo al interno, ya tomarle la presión. Le toma la presión y sale pues 170, 100. Le reviso su tensiómetro, en vez de estar en el 0 estaba en 10. Se ha descalibrado. No sirve un tensiómetro descalibrado. Va a tomar malos datos. Igualito, estetoscopios. Espero que sepan utilizar, porque la mayoría de estetoscopios lo vuelven así, como serpentinas. El estetoscopio tiene que estar siempre, máximo solo una vuelta sobre sí. Yo qué lo hacía cuando era estudiante, en mi mandilito, abría, le daba una vueltita y lo ponía en mi mandilito y guardaba así. O si tenía cajita, en su cajita. Pero no tiene que estar ahí dando 2 o 3 vueltas, no. ¿Por qué? El doblarse así tanto va a producir microfisuras. Y las microfisuras van a producir ruidos que no sean del paciente. Entonces, fíjense que desde esas cositas nosotros podemos estar mal utilizando nuestros instrumentos médicos. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a evitar todas estas 3 cosas? A ver, ¿quién se anima a decir? Alguien que no esté durmiendo. Oiga, pues estamos cabeceando. ¿Cómo podríamos evitar todas estas cosas que hemos dicho? Que la respuesta está en ustedes, no en mí. ¿Cómo? ¿Durmiendo en la teórica? ¿No viniendo a la teórica? Me va a pasar, el Elian está grabando, me va a pasar. Aquí su compañero está grabando. Nos va a pasar a todos. Entonces, la forma de evitar todo esto es de que ustedes estudien. No que lean, que estudien. Leer y estudiar es diferente. Ustedes tienen que estudiar. Y lo que les decía a mi grupo, el estudiar es la primera acción de empatía que ustedes están teniendo con sus futuros pacientes.
porque ya es una acción que están realizando el estudiar de forma adecuada. Por eso esto mucho depende de ustedes, porque si yo los encierro en un cuarto y les digo ya se van a quedar a estudiar, por más de que los encierren, no van a estudiar. Eso depende de cada uno. Y siempre algo que estoy viendo que se está perdiendo. Desde hace mucho tiempo que no veo internos que se apasionen por la medicina. Y les voy a dar ejemplos que, como les dice sus memes, parecerá chiste, pero es anécdota. A una interna le he dicho, ¿por qué estás estudiando? Porque mis papás me han obligado. Y mi internado ha renunciado. Se ha dado cuenta de que realmente no le gustaba. Y tampoco era tan mala. O sea, sí respondía, sí, pero no le gustaba. Entonces, sean sinceros con ustedes, conózcanse ustedes y digan, sí, realmente me encanta la medicina. Me ha encantado fisiología, ahora me está encantando fisiopatología, semiología, qué bonito había sido. Entonces, de esa forma también van a complementar con lo que ustedes van a estudiar. ¿De acuerdo? Así. Y un consejo, solo se encuentra lo que se busca. Y no se puede buscar lo que no se conoce. Les daba el ejemplo a los de mi grupo, que igual, como ustedes son de los memes, para que se les quede. Cuando al hombre le mandan a comprar cilantro, perejil, se confunden, ¿no? Porque no sabe, no conoce lo que tiene que buscar. Muchos igualito hacen en medicina, en semiología. Buscar el signo, no sé, por decir el signo de Babinski. Dice, ay, no sé cómo será Babinski. Entonces, si no saben cómo van a encontrar, acuérdense del perejil y cilantro. Si no sé reconocer, ¿cómo voy a encontrar? Igualito pasa con la semiología. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Si es que hubiera